La historia que estás a punto de escuchar es una historia basada en hechos reales. Este tipo de sucesos son recurrentes en las zonas boscosas y montañosas de las carreteras de México. Un alma sin descanso puede llegar a perseguirte toda una vida. ¿Tienes algo que contarme? Juan era un camionero quien se encargaba de transportar mercancía del centro de la Ciudad de México hasta los Estados Unidos. Él solía viajar en carretera durante muchas horas, recorriendo largas distancias, algo que, y para su mala fortuna, le haría ver cosas que asegura jamás en su vida podrá olvidar. Un día, Juan se encontraba dentro de su rutina. Estaba cerca de llegar a la frontera, pero antes tenía que cruzar una sierra, después un par de lugares más y estaría del otro lado finalmente. Había caído la noche, eran aproximadamente las 2 de la mañana, y el lugar donde se encontraba era bastante alto y lleno de curvas. Motivado al saber que le quedaba poco recorrido y que también en el siguiente pueblo podría detenerse a cenar en un restaurante concurrido por más camioneros y famoso por su deliciosa comida, decidió acelerar el paso. Faltaban únicamente un par de curvas más para salir de esa zona montañosa. Juan se aproximaba a una de esas últimas curvas y antes de llegar a ella se dio cuenta que había un par de cruces a un costado de la carretera. Seguramente alguien había perdido la vida ahí, y no es de extrañarse. Esa parte de la montaña es considerada muy peligrosa, hasta entre los mismos camioneros. Juan pensó mejor las cosas y bajó la velocidad. No quiso arriesgarse a sufrir algún tipo de accidente. Pero entonces, ya casi al tomar la curva, pudo ver a lo lejos movimientos muy extraños que provenían de un costado de la carretera. Bajó un poco más la velocidad y como no alcanzaba a distinguir qué sucedía, decidió hacer el cambio de las luces. En ese momento, los faros del camión alumbraron al máximo la zona, y fue ahí que Juan quedó sin palabras, con la piel erizada y muerto de terror. A lo lejos se distinguía una mujer y una niña muy pequeña, quienes agitaban sus brazos como si estuvieran desesperadas por algún tipo de ayuda. Entre más se acercaba Juan a ellas, más lograba ver el semblante en sus rostros. Tenían sus ojos penetrados totalmente en él, y sus gestos eran más apegados al dolor que a cualquier otra cosa. El camión se puso frente a ellas, y Juan, desconcertado, las siguió con la mirada hasta perderlas de vista. Cuando regresó la mirada a la carretera, vio que un carro se aproximaba frente a él. Afortunadamente Juan logró girar a tiempo el volante y retomó su carril. Distraído y sin darse cuenta todavía por lo que había sucedido, ya se encontraba fuera de la montaña y a unos cuantos minutos de aquel restaurante. Todavía con mucho temor, aparcó el enorme camión dentro del estacionamiento, descendió de él y entró a cenar. La mujer del restaurante ya lo conocía, y cuando lo vio sentado con el rostro totalmente perdido, se aproximó a él y le preguntó que qué le había pasado, que parecía que había visto a un fantasma. Juan no sabía si decirle o no lo que le había sucedido unos momentos antes de llegar ahí, por miedo a que creyeran que era una broma de mal gusto o simplemente a que fueran a pensar que él estaba loco de remate. Entonces, enseguida, la mujer le dijo: «Usted ya también las vio, ¿verdad?». Juan levantó la mirada y con los ojos muy abiertos y el gesto fruncido,
se preguntaba cómo es que aquella mujer sabía de eso. La mesera muy tranquilamente le dijo que un par de días antes había ocurrido un accidente en esa curva, en la que una mujer muy importante y su hija habían perdido la vida en un accidente automovilístico. Cuando llegaron las patrullas y las ambulancias, encontraron muchísimo dinero dentro de lo que quedaba de la camioneta y también el cuerpo de la mujer, pero tristemente el de la niña no. Jamás fue encontrado, pese a todos los esfuerzos que se realizaron de búsqueda. Otros camioneros y visitantes aseguran haber visto ya también a aquella mujer y a la niña. Lo más tétrico de esta historia es que pobladores que viven cerca de la zona, deambulando a pie o en bicicleta, también aseguran haber tenido ya contacto con ellas en persona. Si te gustó la historia del día de hoy, deja tu like y síguenos en nuestro canal de YouTube activando la campanita para que te lleguen las actualizaciones del mismo al momento. Nos vemos la próxima vez, paranormal.